Y aquí se abren las puertas a tu asombro. ¿Estás preparado? Mira a quién te traje. Con ustedes, Marcelo Rojas. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio que denominamos Mirá quién te traje TV, por acá por la sintonía de Millennium Televisión, la televisión que se ve. Hoy, para continuar nuestros programas recordando los mundiales pasados, con la compañía de mi querido amigo, el historiador de mundiales, él es coleccionista, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que tiene el señor Claudio Damián Lavenia. Bienvenido, Claudio, querido, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Muchas gracias por tus palabras. Un saludo también para todos los televidentes que están ahí detrás de la pantalla. Sí, la verdad que me enteré por comentarios que hubo, que llegaron, inclusive a vos también te llegaron, de que están todos prendidos con el programa, porque hay gente que está interesada, que los hacemos recordar con esta hora que estamos al aire hasta la hora 21 de los mundiales pasados, que mucha gente a lo mejor no lo vivió, como lo están viviendo al mundial pasado, al que estamos transitando en este 2026, así que más con todo lo que sabe mi amigo Claudio, la verdad que nos informa y nos pone al día. Hasta a mí me está haciendo aprender cosas, Claudio, querido. Gracias por eso. No, no hay por qué. Y además, bueno, está bueno porque que la gente se enganche, porque bueno, la historia es la que te dice quién sos, ¿no? Relativamente en cualquier aspecto de la vida, y nunca está mal repasarla, porque no es que al fútbol se juega hace 2, 3, 4 años, sino que es un deporte antiguo, no tan solo el fútbol, muchas cosas, y para muchos quizás Messi y Cristiano Ronaldo pueden llegar a ser los mejores jugadores para ellos, para esas personas, pero la historia del fútbol en este caso es muy larga, Marcelo, entonces tiene distintos y muchísimos capítulos. Seguramente no hay que vivir siempre de los recuerdos, pero sí está bueno recordar cosas pasadas en muchas oportunidades. Y con respecto a lo que vos decís, el de Messi, Cristiano, tocando así muy superficialmente el mundial este que estamos transcurriendo ahora en el 2026, la cantidad de figuras que tiene este mundial, Claudio, creo que es uno de los mundiales donde mayor cantidad de figuras tenemos. Tenemos Neymar, Haaland, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, no sé si me falta algún otro, poneme vos al tanto, pero tantas figuras juntas tenemos en este mundial. Sí, hay muchos jugadores que son importantes, rutilantes en sus equipos, en las correspondientes ligas que disputan, entonces lo hace un mundial atractivo desde ese punto de vista y bueno, que sea más emotivo también porque al haber esas figuras, como bien nombrabas, hace que cada uno quiera superar al otro, ¿no? Ya sea en récord de presencias, en récord de goles, en muchas cosas, y bueno, para eso están muy atentos la gente de los récord Guinness. No, pero es una competencia tremenda que hay entre ellos. Quizás me parece hasta que es medio inconsciente también la competencia. Creo que no debe ser una cosa que la hacen ellos premeditada, digamos, ¿me entendés?
Haaland hace goles, Mbappé hace goles, Messi hace goles, Cristiano hace goles, Vinicio hace goles, o sea, como que están todos prendidos, ¿me entendés? El último que ingresó a la fama de esas grandes figuras fue Neymar, que bueno, llegó un poco averiado este mundial, pero ya Pero está, llegó, ya está está, ahí. ya está, claro. Y son jugadores que, bueno, no hay que dejarle un poco de margen porque sabemos que No. son Y la jugadores cantidad, distintos y la diferentes. cantidad de jugadores que están jugando su quinto, su sexto mundial, cosa que Sí. anteriormente no se hacía referencia, digamos, a ese tipo de cosas, porque yo veo el arquero de México, el Ronaldo, Messi, o sea, tienen quinto, sexto mundial encima. Sí, Ronaldo y Messi, recordemos que empezaron esta saga de mundiales allá por el 2006. Ahí empezó el episodio 1 para los dos, Claro. en Alemania 2006. Y bueno, y hasta la fecha dijeron presente en todas las ediciones. Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia, Qatar, el último, y ahora el presente, ¿no? El que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México. Cristiano Ronaldo, 41 años. ¿Sí? Sí. Messi en el mundial que viene tendría 43, ¿lo ves? Mirá, no me. ¿No La te, verdad que no te querés ilusionar? no sorprende para nada porque. Yo porque el tipo está entero. Sí, no, son jugadores que, bueno, tienen un cuidado Claro, totalmente especial. Son físicos privilegiados, aparte. Y también creo que ayuda un poco la tecnología que hay, ¿no? En la actualidad. Claro. Bueno, situaciones que no había antes y sin ir más lejos, el Mundial que vamos a tratar hoy, que recordar, el Mundial 94, tuvo muchas cosas especiales respecto a ese tema, Marcelo. Porque recordemos que la figura que teníamos, un tal Diego Armando Maradona, prácticamente meses antes de ese Mundial, decidió ponerse una puesta a punto y fue en un campo cualquiera, en una finca de La Pampa. Entremos de lleno ya en el Mundial 94, que es el Mundial que vamos a recordar en este programa en el día de hoy. Lo que vos comentabas de Maradona, sí. Él como que él no estaba integrando el plantel de las eliminatorias de la selección en ese momento, y a él lo llaman como un salvador, digamos, porque había que jugar un repechaje, y es más, creo que el último partido de la eliminatoria, cuando Argentina clasifica para jugar el repechaje, Maradona estaba en la tribuna como hincha. O sea, ni siquiera forma parte del plantel. Se lo llama para que forme parte del plantel para las eliminatorias, para el repechaje. Creo que fue con Australia, si no me equivoco. Exacto. Bueno, se clasifica para el Mundial y ahí es cuando él decide hacer una preparación especial en un campo, creo que fue en Entre Ríos, ¿puede ser? En La Pampa. En La Pampa, Finca El Marito. Sí, con Signorini, con el profe. Exactamente. La historia, bueno, Argentina perdió la final del Mundial de Italia 90. Inmediatamente Diego Armando Maradona renuncia a la selección. Después, bueno, Bilardo también había renunciado y llega Alfio Basile, con quien Maradona no había tenido mucho feeling. Recordemos esa selección de Alfio Basile que había ganado todo. Las dos Copas América que había disputado, en Chile en el 91, en Ecuador en el 93, la Copa Rey Fad, que se disputaba con el campeón en ese momento de Europa, que había sido Dinamarca en ese caso. Y bueno, lo que le quedaba era el Mundial. Y Argentina no era, las eliminatorias no eran como ahora, se jugaban con otro formato. Venía con un camino quizás correcto, pero tuvo una noche fatídica, que fue el 5 de septiembre del año 1993 en el Estadio Monumental, cuando se enfrentó a la poderosa, y digo así poderosa porque tenía una selección plagada de estrellas, jugadores figuras importantes. Y figuras importantes. Jugaban en Europa, varios de ellos. Colombia, que era comandada por Pancho Maturana, y metió la cola, podríamos decir, porque le ganó nada más y nada menos que 5-0 a Argentina en el Estadio Monumental. Con toda la figura que tenía Argentina en ese momento, exacto, ¿no? Exacto. Y con pero las la figura que también tenía Colombia, ¿no? Valderrama, Valenciano. Higuita el arquero, Valderrama, el arquero era Óscar Córdoba. Sí, era Óscar Córdoba, el que después, bueno, triunfó en Boca. Estaba el Patrón Bermúdez, estaba Chicho Serna.
bueno, el Tino Asprilla, Valderrama, como te decía, jugadores totalmente dúctiles, jugadores con muy buen pie. Freddy Rincón. Freddy Rincón, que fue autor de 2 goles, Eh. y le ganó 5-0. Maradona estaba en la tribuna, como bien decís, y Argentina este resultado lo depositó en un repechaje que te diría de milagro, porque si Paraguay, que estaba jugando un partido en ese momento contra Ecuador, metía un gol más, esa tarde-noche lo dejaba a Argentina eliminado del Mundial. Imagínate lo que hubiera sido. Claro. Argentina venía de ser campeón en el Mundial 86, de jugar la final en el Mundial Subcampeón, 90, subcampeón, subcampeón, claro. y quedarte afuera Claro. del Mundial 94, siendo que hasta ahí Argentina una sola vez había faltado una cita mundialista, había sido en México en 1970, Sí. hubiera sido un bochorno total. Que nos dejó afuera Perú. Exactamente, Sí. en la Bombonera. En ese caso, entonces, bueno, Maradona en la tribuna, la gente empezó a pedir por él como el gran salvador. Maradona tiene una especie de puesta a punto. Recordemos que antes de esto había tenido un paso breve por Newell's Old Boys de Rosario. Sí. Maradona venía de cumplir también una cuestión de Una doping, pena, una una sanción, pena, sí, sí. cuando estaba en el Napoli de Italia, que era del año 1991. Logra Maradona ponerse relativamente bien, disputa los 2 partidos, el primero en Sydney, donde Argentina iguala el partido 1-1, y la vuelta en el Estadio Monumental, con un estadio totalmente repleto y esperando que sea una fiesta. Argentina lo gana apenas con lo justo, con un gol de carambola de Gabriel Omar Batistuta, una pelota que no entraba, no parecía que no entraba más y terminó ingresando con un chanfle, una carambola, como le quieras llamar. Gana 1-0 y consigue ese pasaje a la cita mundialista de Estados Unidos. Una nota así de color. Nadie pensaba que Argentina iba a jugar, obviamente, ese repechaje. Y Alejandro Romay, que era el productor de Canal 9, Marcelo, había comprado los derechos de ese partido. Y todos le decían, pero ¿por qué compras eso si eso no sirve de nada? Nadie va a querer ver un partido donde inclusive no va a estar Argentina. Las vueltas de la vida hicieron que Argentina tenga que disputar ese partido y le ofrecían millones para pedirle los derechos, a lo que Alejandro Romay no lo cedió y obviamente su canal emisora transmitió el encuentro. Arrancamos con el primer partido del 94, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Con quién jugamos? ¿Dónde? ¿El Sí, resultado? el primer partido que vi en la escuela, recuerdo que estaba en 4º grado, y lo vimos en la sala de video. Ese partido se cumplió hace poco, 32 años, y Argentina lo pasó por encima. Lo pasó por encima a Grecia, le ganó 4-0, con 3 goles del debutante Gabriel Omar Batistuta. Debutaba en los mundiales ya con un hat-trick. Mirá vos, ya Sí, se cuando veía, hace ¿no? el famoso gol Maradona, el gol del flipper. Claro, porque el era gol del flipper de Maradona, Claro, que redondo, lo va a gritar la Canigia. cámara y que fue el último gol que le hacen en un mundial. Exactamente, fue el único gol, el último gol que hace Maradona en los mundiales, esa tarde ahí en Boston. Y bueno, Argentina sorteaba su primer partido por 4-0 con un equipo que prácticamente todos decían quién defiende, ¿no? Porque se jugaba, Sí. era un 4-2-4. Sumamente ofensivo. era. Sumamente ofensivo. En el arco, bueno, Luis Alberto Isla, que le había ganado la pulseada a Sergio Javier Goicoechea, nada más y nada menos. Y bueno, con un medio campo prácticamente que no existía, porque jugaban Redondo y Simeone. Y adelante, bueno, tenías a Maradona, a Balbo, a Sí. Canigia, Batistuta. un jugador rutilante e infalible, y también Gabriel Omar Batistuta. Un equipo plagado de estrellas que con ese primer partido ya daba un aviso que iba a ser candidato, Marcelo, porque tenía a un Maradona que estaba totalmente encendido y una ofensiva letal. Para mí esa selección tendría que haber sido campeona del mundo ahí en el 94. Por el nivel de jugadores que teníamos, el técnico en ese momento que Alfio había. Basile. Sí, sí, sí. Y en ese partido, el partido inaugural de ese mundial, Sí. lo juega Alemania con Bolivia, Bolivia. debutante absoluto en Y los mundiales. pierde 1-0 Bolivia. 1-0 con lo con justo. Alemania. Sí, Jürgen Klinsmann convierte el Que gol. venía de ser campeón del mundo, Alemania. Exacto, en Bolivia, bueno, jugaba el arquero Truco, nacionalizado boliviano, argentino, y bueno, también figuras rutilantes como Sandy, el Diablo Echeverry. Claro. Bolivia se había clasificado como último en esa eliminatoria y había conseguido el pasaje
a ese mundial. Mira vos, ya estaba Bolivia clasificado y nosotros teníamos que Argentina jugar un repechaje, ¿no? Y veníamos a ser campeones del mundo. Sí, ¿Eh? esas cuestiones que tiene el fútbol. Recordemos que este mundial también cambia ya, tiene muchos paradigmas porque ya los partidos, por partido ganado te daban 3 puntos. Claro, que 3 anteriormente puntos, eran 2. Exacto, y también fue el mundial, podemos decir, más del marketing, con las famosas publicidades, los jugadores que salían con las gorritas, con las Los propagandas, los sponsors, y ya quizás, Los nombres en las camisetas. claro, las camisetas ya las conseguías en las casas de deportes también. Claudio, vamos a ir a un pequeño corte. Por favor. Y de vuelta tenemos un montón de material para que trajo Claudio, camisetas, revistas, cosas. Cualquier momento se va a ir con la percha nada más porque se las roba todas las camisetas, me parece. Pausa, ya volvemos, gracias. Farmacia Nueva España. Nos encontramos en España y 25 de mayo. Trabajamos con todas las obras sociales. Contamos con un amplio surtido en productos de perfumería y un horario pensado para su comodidad. Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y 16:30 a 21:30 horas. Sábados de 8:30 a 13:30. Contamos con entrega a domicilio. Comuníquese al 422-5279. Farmacia Nueva España. Creaciones Mentesana, joyería, relojería, fabricación, arreglos y ventas de joyas en general, diseños exclusivos de alianzas. Creaciones Mentesana, horario de atención, lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 20 horas, sábados de 9 a 13. Creaciones Mentesana, joyería, relojería, Córdoba 627, Salta Capital, teléfono 421-3901. Creaciones Mentesana, joyería, relojería. Acá estamos para continuar en este segundo bloque con la charla con el amigo Claudio Damián Lavenia. Claudio, mostrame algo que tengas del Mundial, no sé qué camiseta Bueno, acá tenés. trajimos las camisetas como bien te decía Marce, o sea, Sí. cambiaban, ya estamos con las camisetas polo que tenían cuello Sí. y como bien señalabas, ya tenían el apellido del jugador atrás. En este caso, bueno, una de Claudio Paul Canigia, un jugador que fue, bueno, fue una de las figuras de Argentina de ese mundial. Acá, bueno, esta es Acá ponés, así que no, mira. de la selección de España. Tenemos acá también de la misma marca de las 3 tiras. Se repite el tema del cuellito con unos rombos acá, que es un Detalle. modelo similar a una que también después con la que debutó Argentina ante Grecia. Pero esa no tenía nombre de espalda. Esta no tiene nombre. Sí tenían, pero esta no tiene. Bueno, esta la misma que mostré hace rato, pero en este caso con Con la 10. el nombre del más grande, Diego Armando Maradona, con la que disputa el segundo partido ante Nigeria. Partido que Argentina gana 2-1. Acá tenemos la que te Primero hablemos de decía. este partido entonces, cuando la Argentina, el segundo partido, que la Argentina le ganamos a Nigeria 2-1, fue un partido tremendo porque Nigeria venía de ganar a grandes potencias, inclusive se temía que ese partido se podía llegar a perder cuando Sí. Nigeria, estábamos preocupados, más de uno, te digo, no sé si era tu caso. Sí, pero no, tenía jugadores que a la larga después terminaron siendo figuras en los equipos de elite mundial, como Claro. Okocha, Canú, Finidi George. Eran jugadores muy buenos, el arquero Rufai. sí. Argentina empieza perdiendo ese partido 1-0. Aparte eran muy físicos, siguen sí. siendo los equipos Sí. africanos, siguen siendo muy físicos. Recuerdo la fecha intacta porque fue un 25 de junio y ese día, bueno, mi madre cumple años, entonces recuerdo que estábamos 25 de junio, estábamos en casa, o sea, estábamos en casa viendo el partido. sí. Comienza ganando. O sea, fue Nigeria, como te festejo decía, 1-0. completo. Cumpleaños de tu mamá y el Y festejo del después triunfo. los 2 goles famosos de Canigia, ¿no? El famoso Diego en un tiro libre que Maradona le hace tranquilo,
pero que Maradona le termina dando el pase y Canigia la termina clavando en un ángulo Cuelga en un de ángulo, una sí. manera fenomenal. Sí. Argentina conseguía los 2 primeros partidos, 6 puntos, clasificación. En ese momento también clasificaban los primeros terceros, pero ya todos decían, bueno, Argentina se encamina para ser primero. Le quedaba un partido que iba a ser en Dallas ante Bulgaria. Y era todo alegría, todo un éxtasis ese equipo. Tranquilidad, diría yo. Sí, o un sea, Maradona que sí, estaba en el claro, aire, porque claro, encima claro. aguantó los 90 minutos de los 2 partidos. Aparte estaba flaco, No, estaba era bien, una estaba bien cosa. preparado. Muchos dicen que ese Sí. Maradona estaba mejor preparado inclusive que para México Del 86. 86, sí. Más que nada por todas las cosas que le habían suscitado a él, ¿no? Claro, Un, claro. un físico privilegiado el de Diego Armando Maradona, porque a pesar de todos los vaivienes que tuvo con su vida personal, podía decir presente en una cita mundialista, como él lo decía, ¿no? Que era más que nada para que sus hijas, Dalma y Gianina, lo vean jugar. Él le había prometido eso y las hijas le pidieron eso, y eso fue uno de los motivos que lo impulsó a Maradona a disputar ese mundial. Prepararse de esa manera para Así es, afrontar. pero bueno, la claro. imagen del final con la enfermera esa, la verdad que algo que no se vio nunca en la historia, que venga la enfermera y que te busque, De la mano que lo te llevaba. lleve de la mano a un control antidoping. Empezaron a generar quizás, en ese momento no, pero con el correr del tiempo y cuando salió la noticia, se empezaron a ver todas las suspicacias posibles, ¿no? Hay una historia detrás de todo esto, que dicen que la enfermera estaba esperándolo a Maradona y que en ese momento estaba con un argentino en el túnel antes de ingresar al campo de juego, se pone a hablar y esta enfermera le comenta que había estado casada con un argentino, oriundo de Caseros, provincia de Buenos Aires. Entonces el argentino la motiva y le dice, anda, metete a la cancha y sacalo a Maradona, te va a ver todo el mundo y encima te va a ver tu ex marido. Mirá vos en lo que terminó todo, ¿no? Algo como haciendo una broma en lo que terminó después, porque empezaron a caer todas las suspicacias posibles. Maradona estaba citado a ese control antidoping, con el correr de los minutos, da positivo. Entonces se comenzaron a congeniar un montón de historias a lo largo de lo que iba pasando en ese momento en Estados Unidos. Por momentos se decía que no era Maradona, que era el otro jugador que había ido con Diego Armando Maradona al doping, que en este momento era Sergio Vázquez, el defensor, Sí. que jugaba en River. Pero bueno, ya lo que todos sabemos, lo que salió a la luz, el tema de la famosa efedrina. Se dice que en ese momento Serrini, que era un preparador físico personal que tenía también Diego Armando Maradona, se había confundido y cuando fue a comprar lo que estaba tomando Maradona no se dio cuenta que ese frasco, el otro que compra, contenía esta sustancia que estaba prohibida en ese momento para ese mundial. Pero mira, Marcita, la verdad que me he tomado el trabajo de leer 4 libros, no solo uno, Mirá. que distan distintas versiones, Sí. y en los 4 como que coinciden en una misma teoría. Había una persecuta contra Diego Armando Maradona, se decía que cuando Argentina, por ejemplo, los jugadores salían a un shopping o a dar algún paseo, la pieza que siempre estaba dada vuelta era la de Maradona, se metían con los perros incluso, queriendo buscar y encontrar lo que era la cocaína física. Pero bueno, no podían encontrar esto. Se veía que Argentina estaba muy fuerte en ese mundial, que Argentina podía seguir avanzando y lo usaron como un producto porque Estados Unidos no tenía en ese momento noción del fútbol. Si ahora están conociendo un poco más, pero imagínate en ese momento, en el año 94, hay historias de partidos que dicen que el partido estaba empatado, había terminado el encuentro y la gente seguía en el campo de juego porque pensaban que era como el fútbol americano, que siempre hay un ganador. Claro. ¿Me entendés? Claro. A ese nivel. Claro. Y Maradona sirvió para ser sponsor de ese mundial, para que la gente hable de ese mundial, y bueno, cuando ya vieron que estaba Maradona, que ya el mundial ya tenía el auge quizás que buscaban, le dieron el tiro por la culata, como se dice, Nos mandaron de vuelta. y Argentina se quedó sin su estrella máxima. Bueno, acá estamos para continuar la charla del Mundial 1994, donde lamentablemente nos dejaron afuera. Nos cortaron las piernas, como dijo el Diego. Sí, qué frase, ¿no? Qué bárbaro. No. Qué tipo iluminado para
muchos momentos tirar cada frase que sí, quedaron sí. en la historia, ¿no? Sí, se le escapó la Se le escapó, tortuga. la pelota no se mancha. La pelota La no se pelota no se mancha. mancha. Sí, Qué sí, bárbaro. sí, quedaron esas frases, solo a él se le Se ocurrían, le- ¿no? Así que bueno, y de ahí vamos al tercer partido donde Bueno, ya sí, llegamos sí, arrastrando la no, no, remera, digamos, Argentina. ¿no? Fue para Arrastrando- cumplir nada más, me Claro, parece ya, ¿no? el tema anímico, arrastrando la remera en el tema Sí, anímico. sí. Argentina tenía que jugar hacer un viaje tremendo hasta Dallas y jugar contra Bulgaria. Una Bulgaria que después a la larga, con el correr del torneo, iba a terminar siendo una selección que estuvo ahí también, llegó hasta semifinales, la Bulgaria de Stoichkov, nada más y nada menos, que había jugado en el Barcelona también, donde había estado Diego Armando Maradona, el delantero Lechkov, tenía jugadores muy importantes. Bulgaria le ganó a Argentina ese partido 2-0, un día que hacía muchísimo calor, el clima era agobiante. Argentina, obviamente, ya sin Diego Armando Maradona en el campo, y anímicamente un equipo que estaba muy caído. No era lo mismo lo que se había visto en las dos primeras presentaciones, con la goleada esa arrasante ante Grecia, porque alguno podía decir, bueno, pero no jugó con nadie. Bueno, pero en el partido con Nigeria, le ganó a Nigeria, además dando vuelta un partido tremendo, con mucho resto físico del equipo africano, como bien lo señalabas, y era una de las candidatas. Entonces, este resultado, esta derrota ante Bulgaria, hizo que Argentina se clasifique tercero, Marcelo. O sea, de pasar a quizás especular, de terminar primero en el grupo, Argentina terminó tercero en su grupo. Clasificó por mejor tercero, Exacto, o sea, ya por la y ventana. Y tuvo que jugar con el mejor del grupo, donde estaba el local, nada Claro. más y nada menos, donde estaba Colombia, que en este caso era Rumania, que era la sorpresa. Rumania le había ganado 3-1 a Colombia. Colombia después también pierde 2-0 ante Estados Unidos, el famoso partido, ¿no? del gol en contra de Escobar, una Sí. de las fatalidades que trajo post-mundial después con el fallecimiento, ¿no? La muerte de este jugador en territorio colombiano por haberse convertido ese gol en contra. La verdad que una tristeza absoluta. Hasta el día de hoy no se entiende cómo el fútbol a veces lleva a esas situaciones. Y Colombia, que había llegado como candidata, porque después de ese 5-0 a Argentina, imagínate, estaban totalmente agrandados, se terminó yendo en primera fase. Rumania gana ese grupo por delante de Estados Unidos y de Suiza, y se tenía que enfrentar contra Argentina en el Rose Bowl, ¿no? En el estadio gigante. La figura de Rumania Y era Hagi, ¿puede ser? George Hagi, el Maradona de los Cárpatos. Qué jugador le el dicen 10 algunos, ese, claro. ¿no? Qué Ya jugador. lo había enfrentado a Argentina en el Mundial de Italia 90, ¿te acordás que Claro. lo repasamos? Sí, En ese partido en Nápoles, donde Argentina Sí. iguala 1-1 con lo justo Sí. y consigue el pasaje a los octavos de final. Lo tenía a Dumitrescu, a Popescu, un equipo plagado de estrellas. Es más, Dumitrescu hace 2 goles esa tarde, un gol olímpico a Luis Alberto Islas. Empieza ganando prácticamente del vestuario Rumania. Lo empata Gabriel Omar Batistuta con un gol de penal. Y después, bueno, errores defensivos groseros, desatenciones. La cámara que filmaba a Maradona llorando de impotencia en la platea. O sea, era como un duelo, como que te estás despidiendo de alguien, ¿viste? Claro, Como claro. estás en un lugar, pero no estás. Porque Argentina, de ser ese equipo candidato, arrollador, era como esa gacela que pasaba así por alto y ya está, no quedaba nada de ese equipo. Se llegó a poner 3-1 el equipo rumano, y Argentina llegó al descuento con un gol de Abel Eduardo Balbo, pero no le alcanzó. No le alcanzó para dar vuelta a ese partido, y creo que en caso que lo hubiera quizás dado vuelta Marcelo, conseguido, ese equipo no tenía resto. Era prolongar la agonía. Claro, no tenía resto, no tenía resto ni anímico, ni físico, estaba muerto. Y vos lo veías en el campo de juego, que era un equipo que deambulaba prácticamente, y de ser un equipo que venía de ganar todo. A lo es que lo habían único sido que... los 2 primeros partidos. Exacto, ¿no? Claro. Y las competencias anteriores, como te nombré en el comienzo Claro, del programa, claro. habiendo conseguido las 2 Copas América, la Copa Rey Fahd, o sea, era un equipo que se llevaba todo por delante, y bueno, le sacaron a su estrella, y ahí terminó la historia, Marcelo. Un mundial que lo termina ganando, por esas casualidades del fútbol, nada más y nada menos que Brasil, con un dato de color. Desde el 70 al 94 habían pasado 24 años, Brasil no había podido volver a salir campeón del mundo,
bajo ese régimen estaba un brasilero en la FIFA como presidente, nada más y nada menos que João João Havelange, y Havelange ya se iba. Era el último mundial de Havelange. O sea, se hacen todas las suspicacias posibles de que había que voltearlo a Argentina sí o sí para que Brasil consiga ese mundial estando al mando nada Un más y nada brasilero, menos que un claro. brasilero, ¿no? Claro, Llamado claro, Havelange. claro. Y bueno, Brasil con un Romario totalmente también rutilante No, estaba como Romario, figura, como emblema. Bebeto. Que claro, ya Claro. Ronaldo, el gordo, el fenómeno Ronaldo, Sí. para mí uno de los mejores 9 de la historia, Sí, sí. estuvo en ese mundial, lo llevaron, pero no llegó a ingresar en ningún partido, estuvo en el banco de suplentes. Bueno, Por estaba las Cafú, lesiones que tenía. exacto, claro. ya jugaba Cafú, ya jugaba, bueno, el arquero era Tafarel, Dunga era el capitán. No sé, un equipo plagado de estrellas que llegó a esa famosa final con Italia. Y siendo la primera final en la historia que se define desde los 12 pasos, Marcelo. Fue una cosa rara porque con todas las figuras que vos nombraste, Italia también tenía lo suyo, obviamente, Sí. que dos selecciones de tanto poder futbolístico hayan terminado 0-0 el partido, porque Sí. hasta el alargue empataron, tuvieron que ir a los penales, o sea, fue una cosa como raro fue el Mundial Sí, ese, sí, ¿no? sí. Uno, bueno, uno que nombrabas, que disputó esa final y que fue, lamentablemente erró un penal, uno de los grandes jugadores de la historia de fútbol, ¿no? Acá está la camiseta de Roberto Baggio, esta era la camiseta suplente de la Azzurra de Italia, que se usó en octavos de final ante Nigeria, cuando lo elimina con lo justo 2-1 en suplementario, y después en semifinales, cuando juega contra Bulgaria y le gana 2-0. Roberto Baggio quedó quizás marcado ahí porque erró su penal. Uno dice, creo que es el único penal que erró en su carrera. Lo tiró afuera. Lo tiraba afuera por Venía- arriba al travesaño. Exacto, él venía Sí. de ser Balón de Oro, recordemos, en el año 93. Y bueno, fue el Mundial de Brasil, fue el Mundial de Romario, fue el Mundial de Havelange. Y esas cosas de la vida, que Brasil ganó el último Mundial, yo te decía el dato de color de los 24 años. Sí, Brasil ganó el último Mundial en el año 2002, Corea y Japón. sí, Estamos en el año 2026. 14 años, No, ¿cuántos años son? Del 2026 al actual son 24. 24, ¿Y dónde se juega este Mundial? en los Estados Unidos Nuevo. ¿Eh? Ojalá que ¿Vos decís? esta nota de color no tenga... Igual, bueno, siempre a Brasil hay que Elijo tenerlo. creer, dicen los brasileños. Siempre, siempre a Brasil, yo siempre digo, ¿no? Hay que tenerle ese respeto porque no por nada son los pentacampeones, no por nada ellos son el fútbol bonito, como le dicen, así que siempre hay que tener esa cautela. Pero bueno, así se terminaba un mundial que tuvo muchísimas cosas, muchísimo color, como te decía, fue el mundial de las publicidades, de los números en la camiseta, ya de los 3 puntos en los partidos, el mundial donde no importaba prácticamente también ya que esté haciendo 40, 50 grados de calor, importaba nada más que los jugadores prácticamente se fundan y tenían que salir y jugar y disputar esos encuentros, porque bueno, así lo dictaminaba la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ¿no? La FIFA. Pero como te decía anteriormente al comienzo del programa, no eran mundiales de tantas figuras como este del 2026. ¿Por qué motivo sería? ¿O qué pensás que podría ser? Porque ahora, miraste, como te decía yo, la cantidad de figuras que hay en distintos equipos, no solamente en las potencias futbolísticas como Inglaterra, Alemania, España, Argentina, Brasil. O sea, tenés Noruega, tenés Marruecos, el arquero de Marruecos, Igual, la cantidad de arqueros buenos que hay en equipos como Cabo Verde, como que vos decías. No, bueno, igual yo te digo una cosa, Marcelo, creo que tiene que ver más que nada con una cuestión generacional y de épocas. Sí. Muchos jugadores de los que me nombrás, figuras, prácticamente yo creo que ya no van a jugar el próximo Mundial. Citar un ejemplo, Modric, Messi, Cristiano Ronaldo, ahí ya tenés 3 que son... Henry Kane de Inglaterra. Neymar tampoco, Claro. Harry Kane tampoco. Entonces, Claro. veremos qué es lo que pasa. O sea, el fútbol... Mbappé sería el único que quedaría entonces. Sí, y sí. Vinicius. El fútbol es un deporte que siempre genera producto. Siempre van a seguir saliendo jugadores y que uno obviamente los va a querer seguir viendo y que van a ser las figuras seguramente de los mundiales que se avecinan. Espero que sí, que sigan saliendo figuras, pero
Bueno, por Eh, citar algunos de Argentina, yo creo que el próximo Mundial Mastantuono va a estar, va a ser un número puesto. El chico este que salió de Boca hace poco, Aranda, me parece una figura totalmente que puede, tranquilamente tiene todas las condiciones para estar. Y quizás ahora los que fueron por su primer Mundial, pero van a tener para repetir 2 o 3 mundiales más. Van a ser esas las figuras del momento, pero como bien señalás, el producto, el fútbol en sí, genera esto, ¿no? Y por eso los mundiales son tan lindos, ¿no? Uno lo disfruta tanto porque están los mejores, Marcelo. Es lo mejor en estado puro del fútbol en sí mismo. Sí, o sea, están los mejores, pero no tener la seguridad de que cómo salen los partidos hasta que no se juegan, ¿no? Porque Bueno, esa vos es otra podés cuestión. tener, Entonces, o sea, tener potencia futbolística que decir, no, esto gana el grupo de punta a punta. Viene Cabo Verde, le empata a España. Decir, perdón, ¿qué pasó acá? claro, es parejo. Es parejo el nivel, quizás en la cancha son 11 contra 11. Claro. Las casas de apuesta, quizás cuando empiece el partido, siempre van a tener un favorito, claramente. Pero bueno, ya pasó en más de una ocasión que algún que otro así kamikaze hizo saltar la banca en las casas de apuesta, ¿no? Y sigue Olvídate. sucediendo y va a seguir pasando, porque alguno se manda así con algún pálpito y bueno, a veces tienen esa fortuna y se termina dando. En el Mundial de Qatar, Marruecos, Nadie lo tenía. ¿quién daba algo por Marruecos? Bueno, fue la primera vez que Mirá dónde llega. un equipo africano alcanza a llegar a las semifinales. Claro. Algo que Bilardo ya lo había adelantado por allá por el año 2000, que en algún momento iban a dar el golpe. Y Pero- bueno, estuvieron ahí, ¿no? Estuvieron ahí de meterse a una final, porque podrían haber jugado la final contra Argentina. ¿Y vos sabés por qué? Francia les ganó 1-0. ¿Vos sabés por qué Bilardo dijo eso en aquella época que vos acabas de mencionar? ¿Sabés por qué fue que comentó eso? ¿En qué se basaba él para decir eso? Yo, ¿Sabés qué es lo que...? Por lo A ver, estudioso. decime y ahí vemos a ver si no, es. bueno, de siempre lo que tengo entendido de Carlos Salvador Bilardo, que era un tipo que estaba totalmente adelantado. Ajá. Para él, o sea, el tema de los videos y todas esas cuestiones, no era solo eso, sino que el tipo estudiaba, un estudioso del fútbol, y él veía que en el tema físico, en el tema también futbolístico, porque quizás se le caía mucho a los africanos en ese entonces, pero él veía algo que podía quizás llegar a evolucionar en el futuro, y bueno, terminó dándose. Y vos sabés dónde hacía hincapié él, que dónde estaba esa mejora, digamos, por parte de los africanos, que en el resto del mundo ya no quedan espacios verdes, no queda el campito, el baldío. Me acuerdo cuando yo era chico jugábamos a la pelota en la calle, en Tres Sí, sí, Cerritos. sí, Imagínate, en sí, Tres sí, Cerritos no. querés jugar en la calle ahora, es imposible. No, no, no. Entonces, como que acá ya no tenés espacios verdes donde ya el potrero entró a desaparecer. Tenés que llevar a tu hijo a un club, a una escuela de fútbol. O a están un- con el celular. Claro, en cambio, ahí en Sudáfrica, como aducía Bilardo, todavía siguen manteniendo el campito, Sí. el potrero, el espacio verde donde juegan los chicos en la calle con la pelota de gomo, la pelota de trapo, Es como verdad. hacíamos nosotros hace 50 años atrás. Sí, sí, sí. Y él tuvo una experiencia, ¿no? En África, recordemos que fue director técnico de Libia. Ah, no sabía, Allá por mira. el año 2001, por ahí estuvo dirigiendo a Libia. No, bueno, Carlos Salvador Bilardo, un prócer, digamos, ¿no? Si hoy Sí. Argentina tiene un predio, el predio De claro, la se AFA. llama Lionel Andrés Messi, Sí. es gracias a Bilardo. ¿Eh? Él es el que le dijo a Julio Humberto Grondona en su momento que Argentina tenía que tener un lugar para entrenar. ¿Eh? Y gracias a él se hizo ese predio. Un visionario, un adelantado del fútbol totalmente. Y él a los jugadores de la selección del 86, cuando los llevó, le dijo, acá no vengan a exigir que se les pague, ustedes tienen que ganar para quedar en la Tienen que historia, o sentir sea, no honor. es por venir a hacer plata. Honor por llevar la camiseta y Claro. que esa historia la gente el día de mañana se lo va a reconocer. Claro. Eso lo dicen muchos jugadores integrantes de ese plantel del 86 y que hasta el día de hoy, ¿quién no se encuentra en la calle o se encontró alguna figura y no le dice de ese entonces gracias por ese campeonato mundial, ¿no? Ya Es que- quedás en la retina de todo el mundo. Es que todos esos logros, salvando las distancias sin comparación, pero creo que todo tiene una igualdad, digamos, más allá que el otro sea la selección argentina de fútbol, los logros que vos puedas lograr, así sea en clubes locales, y la gente no se olvida.
llamémosle acá en Salta, Juventud, Central Norte, Gimnasia, Los ascensos. el equipo que sea, San Antonio, Pellegrini, la gente no se olvida. Esos partidos quedan marcados. Claro, los títulos, los logros, y vos quedás El en plantel, el la cuerpo historia técnico. para siempre. Exacto. Claro, eso es lo que pasa. Más aún, imagínate si ganas un campeonato del mundo y quedás ya a nivel mundial directamente ya. Para la historia. Claro. Eterno. Claudio, vamos a la última pausa y ya volvemos para la parte final. Cerramos con algún comentario del Mundial este 2026. ¿Qué me opinas de la selección argentina? ¿Qué jugadores faltan, por decir de alguna manera? Te voy a dar yo mi punto de vista también. Dale, dale. Dale, pausa, ya volvemos. Gracias. Farmacia Nueva España. Nos encontramos en España y 25 de mayo. Trabajamos con todas las obras sociales. Contamos con un amplio surtido en productos de perfumería y un horario pensado para su comodidad. Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y 16:30 a 21:30 horas. Sábados de 8:30 a 13:30. Contamos con entrega a domicilio. Comuníquese al 422-5279. Farmacia Nueva España. Creaciones Mentesana. Joyería, relojería, fabricación, arreglos y ventas de joyas en general, diseños exclusivos de alianzas. Creaciones Mentesana. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 20 horas. Sábados de 9 a 13. Creaciones Mentesana. Joyería, relojería. Córdoba 627, Salta Capital. Teléfono 421-3901. Creaciones Mentesana. Joyería, relojería. Acá estamos para la parte final del programa del día de hoy, hablando del Mundial 1994, aquel que nos cortaron las piernas, Claudio, y nos tuvimos que volver, Cortaron lamentablemente, las piernas. con las Qué manos frase, ¿no? vacías. Qué frase, qué bárbaro, porque cuando sale, recuerdo cuando salió esa frase, el periodista Adrián Paenza, gran matemático y periodista también, él estaba en el cuarto de Diego Armando Maradona antes de que dé esa famosa conferencia, y el tipo estaba, obviamente, estaba devastado. Y cuando sale esa famosa conferencia con el micrófono y estando todos los periodistas ahí, él sentado ahí con la chombita que usa la selección que usaba ahí en momentos de descanso, tira eso, ¿no? Créeme que me cortaron las piernas. Y sí, no tan solo a él, creo que a todos los argentinos. 40 millones, no sé si éramos tantos en ese momento, pero a 30 a partir de por lo ese menos. momento, una Argentina que era, bueno, totalmente distinta a la actual. Recordemos que teníamos un dólar 1-1, Marcelo. O sea, un peso nuestro era $1. ¿Pasará en algún momento? Otra vez, no sé. No me haga acordar que Otra me vuelvo. época, No me haga acordar otro- que me vuelvo. Otros gobernantes. No entremos en ese obviamente, terreno porque no, es un como terreno espinoso. Para situarse, ¿no? Lo que fue, Sí. no, porque fue un mundial, la verdad que en Raro. todo sentido, Sí. sí, yo creo que, bueno, Sí. más de uno habrá aprovechado para ir, porque no era tampoco, si vos tenías 1-1, estaba bueno quizás, Claro, ¿no? claro, Para el que la claro. pudo disfrutar. Claro, pero el Otros, tema obviamente, era ganar el 1-1 sí, ese bueno, también, porque obviamente. tampoco los sueldos Obviamente, siempre han otras estado. personas o sea, pasaron pésimo, Sí, pasaron sí, mal. no, por eso no entremos en ese terreno que es espinoso, mejor lo dejemos así. Mostrame la última camiseta que trajiste también, que está abajo de la de Italia. Esa está Sí, bueno, hermosa, la camiseta esa. La emblemática, ¿no? Ah, La de Diego mira, Armando mira Maradona, lo que esa camiseta es la tremenda. del gol a Grecia. Ah, La de ese festejo, otro tema, ¿no? El festejo desaforado, yendo a buscar la cámara sí, y gritarle a la cámara, ¿no? Los rombitos, como te decía, el que te mostraba hace un rato, la de España, un Sí. modelo de Adidas, la verdad, muy lindo, muy bonito, y que ahora a veces sacan reediciones, ¿no? El número cuadrado emblemático, ¿no? Sí. El Mundial desde el 82, si no me equivoco, a lo que fue a la fecha. El último gol de Maradona, 22 de junio de 1994. 94. Así es. ¿Te acuerdas la cancha o no? Boston.
Y Maradona había tenido previo a ese Mundial, Argentina, recordemos, había estado en la provincia, jugando un amistoso contra Marruecos. Acá en Tanto que Salta. hablábamos, claro. Acá en Salta, la calle Y- Gimnasia y Tiro. Exacto, y en el arco que da a las instalaciones del club, Claro. Maradona convierte Acá el hay Entre último Ríos, gol, que acá hay Entre claro, Ríos. el último gol Antes del Mundial. jugando para Argentina con la camiseta argentina, en suelo argentino. El último fue de gol está penal. hecho ahí y en la cancha de Gimnasia y Tiro. Así que mirá vos. Que fue de si penal, ¿no? tendrá, exacto. Si no tendrá historia, ¿no? El estadio De de Gimnasia y Tiro. que Y es tremendo. la cancha más antigua del Sí, país, exactamente. ¿no? La Sí, cancha sí, de sí, Gimnasia y sí. Tiro. Es la más antigua del país. En ese partido fue cuando el Burrito Ortega entra en lugar de Maradona. Sí, lo reemplaza. Se estima claro. que ese día hubo alrededor de 35.000 personas. La cancha de Gimnasia y Tiro debe tener una capacidad Bueno, 20. aproximada, quizás un poco más, 24. Pero ese día no me preguntes cómo, pero ingresó esa cantidad de gente. Fue una locura. ¿Estuviste ahí o no? Era muy chico, pero tuve la fortuna de estar, sí. Mirá vos. Sí, sí, tengo algunos flashes. Ahí fue cuando recuerdo. Maradona le tiraron una naranja y Exacto, agarró. de la tribuna de la Virrey Toledo. Se puso Y ese empieza a jueguito hacer, con la empieza a naranja. hacer pataditas. Ah, No, fue una y locura. después se la come. Sí. Ese día, bueno, Maradona hasta se dio tiempo para salir a apoyar una marcha de los jubilados. Ah, contame. Porque estaban en un hotel céntrico, el único hotel que en ese momento, bueno, el hotel, digamos, que tenía el hotel y tenía un casino. Entonces, Maradona estaba... Sí, que está en la Casero y Ituzaingó. Exactamente, Ah. ese mismo. Y Maradona estaba en la ventana. Él supuestamente tenía que estar solo en su habitación, pero cuando empiezan a hacer la división, el Burrito Ortega había quedado solo. No tenía lugar para dónde ir. Sí. Entonces dice que Maradona, obviamente era Maradona, estaba en una suite, le dice a los que estaban haciendo la división que venga conmigo. A lo que Ortega empezó como A dudar. a sudar. Claro. Porque dice, no, Diego, ¿cómo ven? No, vos veniste conmigo, burro. Que eso. Bueno, después contó con el tiempo el Burrito Ortega que no quería tocar ni el control remoto, no quería ir Claro, ni al baño. Claro. Entonces en un momento dice que estaba la gente afuera, él le dice, salí. No, salí vos, le dice, si vos sos Maradona. No, vení vos también. Y ahí la gente, bueno, empieza a proclamar, y ahí Maradona se entera que había una marcha de jubilados. Bueno, pasa en la actualidad, y pasaba hace... ¿cuánto? 32 años atrás, Claro. por lo mismo de siempre, ¿no? Lamentablemente en este país. Y Maradona se sumó a la marcha. Bajó, salió del hotel y se sumó a la marcha, dijo un par de cosas en apoyo a los jubilados en ese momento, también a los docentes que también estaban en esa marcha. Y bueno, era Diego Armando Maradona, ¿no? Un jugador que creo que... se cae en eso, ¿no? De esas comparaciones odiosas, pero yo creo que si uno habla de trayectoria, obviamente Messi lo superó ampliamente, pero yo creo que Maradona trascendía el fútbol, porque Maradona estaba en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto político, económico, social. Era una persona que, quizás para todo había una frase maradoniana, y uno la utiliza, ¿no? Hasta el En la día de hoy. actualidad, para lo que sucede, ¿no? Porque uno dice, ¿qué pasaría ahora si estaría Maradona con lo que dijo Milei? ¿O qué pasaría con lo que dijo tal, con lo que dijo fulano? Era como que ese tipo que siempre tenía una para tirar, ¿no? Increíble, ¿no? Esas cuestiones. Y se enfrentó a todos los y se enfrentó a todos. a todos los poderosos. No Se le enfrentó importó a Claudio. nada. Se enfrentó a la iglesia, se enfrentó a los Eh, políticos, se enfrentó El Robin a, Hood, podríamos decir. todo, del fútbol. a la FIFA. Sí. Él fue el primero que salió a decir los malos manejos que había en la FIFA. Cosas que se cuando- cumplieron después, ¿no? Con los años salió toda la luz y Exacto. sí, el FIFA gay. Sí. ¿Eh? Al Vaticano, ¿cuántas Al veces? Vaticano cuando no quiso No le volver dijo, nunca más. se ustedes enfrentó todo el oro con- que tienen y... Sí, Claro. y hay chicos que no tienen para comer, así que, ¿qué va a hacer? Y ya el problema es que Sí. ya no lo Y tenía tenemos una más. buena, ¿no? Que decía que Estados Unidos no los dejaba entrar a él, por el tema, obviamente, de sus problemas con las El drogas, consumo, sí. pero dejaba entrar a los chinos. Y Dejaba entrar a los chinos y que ellos, bueno, los problemas, ¿no? Que había también con los japoneses, que no lo dejaron directamente ingresar cuando Boca jugó esa final intercontinental en el año 2000 contra el Real Madrid. sí, Se quedó con el sueño ese de conocer a Michael Jordan, un jugador que vos decís tuvo fotos con cualquiera, pero él quería conocer a Michael Jordan y no lo pudo conocer por todo esto, ¿no? De que en su momento cuando quiso volver a Estados Unidos no lo dejaron no lo ingresar dejaban más. entrar.
un poco para ir cerrando ya el programa de hoy, hablemos así someramente de la selección. ¿Qué calculas que le falta para un próximo mundial? Para mí, 2 marcadores de punta. No sé si vos coincidís conmigo en eso. Puede ser, sí. Hay Del jugadores- nivel de los otros jugadores. Ojo, no Obvio. quiero decir que los que están no sean jugadores de selección, ¿no? No, bueno, por una cuestión de edad lógica, bueno, Claro, no claro. todos son Cristiano Ronaldo y Messi, No, ¿no? no, Y Modric, que no, puede no, darse no. este lujo de Claro, claro, seguir claro. disputando mundial hasta después de los 40. Claro. Creo que por una cuestión así, generacional, Claro, porque hace rato va a que no haber- tenemos marcadores de punta Sí. que... Vos fíjate, en el mundial pasado está Molina y Tagliafico y Sí, siguen estando. bueno, Ahora Tagliafico, apareció este chico Molina, por una Medina, que cuestión me gusta. especial, ¿no? Tagliafico está lesionado, recordemos. Claro, claro. Hay muchos dicen, bueno, se quedó en el plantel por una cuestión de grupo, pero era la misma lesión, Marcelo, que tenía Valerdi, ¿no? Ah, Valerdi tenía la misma lesión y bueno, Valerdi por no haber sido quizás parte de ese famoso grupo, creo que son cuestiones ya personales del cuerpo técnico, yo creo que Sí, en esa cuestión pero- Bilardo no hubiera hecho eso pero como que Bilardo, no si estás- tenemos un reemplazante ya a Eh, corto plazo. y hay que buscar, ¿Eh? es difícil, son posiciones... Claro, claro. la verdad Arquero, que- olvídate, tenemos. Marcadores Sí, centrales sí. hay, y que no están en la selección también. Pero marcadores de punta, Sí, no sí, tenemos quizá marcadores de punta. es un déficit el tema de los laterales en Argentina. Seguramente las divisiones inferiores tendrán que hacer hincapié en eso. La Asociación del Fútbol Argentino, también con las selecciones menores, ya hablando sub-17, sub-20, sub-23 también, ¿por qué no? Cuando se acuda a los Juegos Olímpicos. Pero sí, es un trabajo a tener en cuenta, Marcelo. La verdad que tenés razón, ¿eh? No se Porque encuentra creo que muchos. después los otros puestos están totalmente cubiertos. Sí, ahora apareció este chico Medina, bueno, que no es tan chico tampoco. Facundo pero Medina, sí, juega bien el chico ese. Juega bien, Sí. juega bien, habrá que ver. Aparte se ve que es guapo, ¿eh? Se la aguanta, Sí. va al frente, ¿eh? No Tiene no presencia. arruga, ¿eh? Tiene Sí. presencia. Después número 9 tenemos Flaco López, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, o sea, hay delantero, mediocampista. Habrá Claudio, que ver qué nos depara el futuro. vamos a ver hasta dónde llegamos. Claudio, ha sido Como un te dije gusto. cuando empezamos con esta saga de programas, Sí. la vida es eso que pasa entre mundial y mundial, cada 4 años. Así que veremos qué nos deparará en 4 años más. Ha sido un gusto tenerte nuevamente hoy. Nos estamos viendo el próximo lunes. El Un próximo placer. lunes vamos a hablar del 98, 2002. por favor. Sí, sí, sí. Vemos a ver qué traes también para sorprender a la audiencia con tantas cosas que colecciona el Claudio. Y bueno, es tremendo todo el material que tiene. La fortuna que debe tener en camiseta y todas las revistas y todo lo demás, Claudio. ¿No? ¿Ah? No sé si tanto. Muchos dicen eso, pero no creo. Bueno, te agradezco nuevamente y ya nos está viendo el otro lunes, Claudio, querido. Un placer, como siempre. Bueno, amigos, hasta acá llegamos con el querido amigo Claudio Damián Lavenia, un historiador de los mundiales. Me encanta conversar con él de fútbol. A los chicos del control, Eduardo y Nico, muchas gracias por estar junto a nosotros nuevamente cada lunes. Y a ustedes, agradecerles por elegirnos, por estar junto a todos nosotros y hacernos el aguante cada lunes hasta la hora 21. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes este humilde aporte que hacemos de los mundiales con mi amigo Claudio. Los espero el próximo lunes a partir de la hora 20. Y recuerden, no se trata de ser mejor ni peor, sino diferente. Muchísimas gracias, muy buenas noches.